Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al curso de redacción. Continuando con la clase, hoy día nos toca el tema número 6 y hoy vamos a ver acerca de el uso de la C y S. Muy bien, vamos a ver en este tema algunos casos de cuándo vamos a escribir ciertas palabras con C y cuándo debemos escribir otras palabras con S. Vamos a ver algunos casos, algunas reglas que se tienen que seguir. Muy bien, primero vamos a ver con la letra C. ¿Qué palabras se escribirán con la letra C? Muy bien, tenemos las reglas y tenemos los ejemplos. Ahí en el cuadro, como pueden ver, se han confundido. Acá en vez de ejemplos debió de decir reglas y acá en vez de reglas debió de decir ejemplo. Pero no importa. Igualito en el libro también. Es la misma imagen del libro. Es por eso que sale así. En su libro también está al revés. Ahí tienen que corregir. ¿Ya? Ahora, la primera regla para escribir con C es que las palabras que terminan en diminutivo, o sea, cita, cito, silla, sillo, ellos siempre van a estar escritos con C. Por ejemplo, si decimos Carmencita en diminutivo, porque normalmente es Carmen, ¿no? Pero si ustedes le quieren decir Carmencita, lo van a escribir con C. Carmencita se escribe con C al momento de finalizar. Igualito, con piecito. Piecito también se escribe con C, por el cito. Al igual que avecilla o pececillo, ¿no? Todo lo que sean diminutivos y terminen en sillo van a escribirse con la letra C. Hay otra regla también. Dice, los plurales de las palabras que terminan en Z. Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la palabra cruz. Podemos ver acá en el segundo ejemplo la palabra cruz. La palabra cruz termina con Z, la palabra solo. Entonces su plural, que es cruces, se va a escribir con C. Al igual que paz. La palabra paz termina en Z. Su plural es paces. Es por eso que acá se escribe con C. ¿Ya? Al igual que nuez y al igual que feroz. Todas las palabras que terminen con Z, cuando ustedes quieran llamarlos por plurales, se van a escribir con C. Tercero, dice, las palabras que terminen en ansia, encia, encio, uncio, ciosa y cioso. Pero acá sí hay una excepción acá. Se pueden escribir todas esas palabras excepto ansia. Ansia sí se escribe con S. Hortensia. Hortensia también se va a escribir con S. Ansiosa o ansioso. Esas palabras sí se van a escribir con S. Aunque terminen en ansia o ocioso. Esas son las únicas excepciones. Ahora, tenemos ejemplos. La palabra arrogancia termina en ansia. Es por eso que se escribe con C. Al igual que la palabra deliciosa termina en ciosa. Por eso se escribe con C. Decencia termina en encia. Por eso se escribe con C. Denuncio termina en uncio. Y uncio también, acá nos menciona la palabra uncio. Entonces escribimos con C. 4. Las palabras que terminan en ción, cuando correspondientes afines terminen en do, dor, do y tor. Muy bien. Ahora, tenemos la palabra aprobado. Termina en do. Entonces, la palabra aprobación, que termina en ión, sí se escribe con C, porque nos está diciendo que se va a escribir con C las palabras que terminen en ión, en ción, perdón. Pero siempre y cuando sus afines terminen en do, dor, to y to. Es por eso, la aprobación, tu correspondiente es aprobado. Al igual que presentación, su correspondiente es presentador. Invención
invento y dirección, director. Pero cuando estas palabras se pasan con la palabra acción, se escribe con C. Por eso tenemos aprobación, presentación, invención, dirección. Estos son los casos para la C, solo para la C. Recordemos, entonces vamos a escribir con C cuando se escribe en, cuando terminen en cita, cito, silla y silla. Nuestra segunda regla era cuando terminan en Z. Cuando las palabras terminan en Z, sus plurales, vamos a ponerlo con C, sus plurales. Las palabras que terminan en ansia, encie, encio, uncio, ciosa, cioso, excepto ansia, hortensia, ansioso y ansiosa. Y por último tenemos las palabras que terminan en ción, cuando sus correspondientes afines terminen en do, dor, do y tor. Ahora vamos a ver con la S, porque siempre hay confusión de que escribimos palabras con S cuando es escritas con C, o al revés, o viceversa. Se escribe con S en los siguientes casos. Vamos a ver ahora nuestra primera regla. Dice, los adjetivos que terminan en osa, oso y uso. Muy bien, y tenemos ejemplos. Tenemos la palabra curiosa, termina en osa, por eso que está escrito con S. La palabra osa está escrita con S. Tenemos amoroso, termina en oso. ¿Y qué dice la regla? Que cuando termina en oso, se coloca con S. Confuso, termina en uso, también se coloca con S. Y por último, caluroso, que termina en oso, oso también. Entonces acá nos acordamos del oso, la osa y el uso. 2. Las palabras que inician con prefijos sub, super y semi. Bueno, entonces vamos a ver nuestros ejemplos. Suboficial. Suboficial empieza con la palabra sub, con el prefijo sub. Y nos dice que cuando empieza con ese prefijo se escribe con S. Entonces vamos a colocar ahí suboficial con S. Igual que semifinal. Cuando empieza con el prefijo semi, también se le coloca con la palabra S. Super, dotado. Super es un prefijo y está delante de la palabra. Entonces también lo vamos a escribir con S. Ahora, tercera regla. Las palabras que terminan en ésima, ésimo, ísimo e ísimo, excepto décima y décimo. Acá también tenemos dos excepciones. La palabra décima y décimo, esas palabras no cumplen. Esas palabras se escriben normal con C. Pero en el caso de centésima, que termina en ésima, esa palabra sí va con C, con S, perdón. Va con S. ¿Por qué? Porque se escribe con S las palabras que terminan en ésima. Y acá termina en ésima. Igualito, altísima, altísima, ísima. Acá nos dice ísima. Si esa palabra termina en ísima, se escribe con S. 4. Las palabras que terminan en ción, que derivan de verbos terminados en tir o palabras afines que terminan en so, sor, sibo, etc. Así como vimos que habían palabras que sus afines terminaban en tor, tor, también aquí en el uso de la S también nos dan una regla similar. Ahora nos dicen que los que derivan de verbos terminados en tir o palabras afines que presentan en so, sor, sibo, etc. Vamos a ver. División. División es una palabra que termina en ción. Vamos a ver si su verbo o su afín termina en lo que nos dice la regla. Su afín, la palabra es diviso. Y diviso termina en so. Es por eso que esta palabra de división sí se escribe con S. Lo mismo pasa con comprensión. Comprensión termina en ción.
Y tenemos la regla de que si termina en ción se va a escribir con S, siempre y cuando su verbo o esa palabra fin termina en sosivo. En este caso, comprensivo termina en sivo. Muy bien, chicos, ahí tienen 2 ejemplos más acerca de profesión y conversión. Ahora vamos a ir a la retroalimentación porque siempre con la práctica es donde vamos a poner en práctica los conocimientos aprendidos.